mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a Dios, cuán grande es Dios, amén. Y su amor es infinito y su poder inmensurable, amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo les bendiga en esta mañana, hermanos y hermanas. Oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tan grande privilegio que nos das de poder estar aquí una vez más en tu presencia. Señor, te damos gracias. Tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Nos das la vida, la salud, los medios posibles, Señor, para poder estar aquí. No podemos quejarnos, Señor, por grande es tu amor y tu misericordia para con nosotros. Bendito Señor. Estamos agradecidos, Padre, en esta mañana por esta oportunidad grande que tú nos das. No todos tienen este privilegio, Señor, pero tu gracia ha sido con nosotros y podemos estar aquí, podemos sentarnos a escuchar tu bendita palabra. Qué gran privilegio es ese, Señor, reunirnos en lugares celestiales contigo, con tu presencia aquí, así como tú lo has prometido, Señor. Te pedimos que bendigas grandemente, Señor, tu palabra. Estamos aquí esperando tu dirección, Señor. Lo que tú quieras hacer en esta mañana, Padre, que así sea. Lo que tú nos quieras hablar, lo que tú nos quieras decir. Estamos aquí para poder escuchar, Señor, tu palabra. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor en esta mañana, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos todos a la casa de Dios en esta mañana, a escuchar la bendita palabra del Señor. He sentido en mi corazón realmente hablar de un mensaje titulado Volveos al Norte. Es un mensaje profético y vamos a estar viendo algunas cosas muy tremendas en este glorioso mensaje. Para eso vamos a estar leyendo el libro de Deuteronomio, un verso muy corto para el mensaje en esta mañana. Bendito sea el Señor. Deuteronomio capítulo 2, vamos a leer. Solamente vamos a leer el verso 3. Capítulo 2, verso 3. Dice la palabra del Señor de esta manera: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Tomen asiento. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos un mensaje
muy tremendo para... Hace muchos años atrás, quizás unos 3 años más o menos, cuando lo había leído este mensaje, Volveos al Norte, realmente me impresionó en gran manera. Y yo lo considero este mensaje un mensaje profético. Mire, usted tiene que entender algo. El profeta de Dios predicó un mensaje variado, diverso. Hay mensajes espirituales, hay mensajes almáticos, hay mensajes proféticos. Es un mensaje variado realmente. Es algo que usted tiene que entender. El mensaje tiene esta variedad. Hay mensajes gloriosos, mensajes almáticos, que son, claro, la esencia del mensaje. Pero también hay mensajes proféticos que están predicados o enseñados en profecía. Espero usted me entienda. Y este mensaje, que fue predicado el 29 de enero de 1961, es un mensaje que contiene profecía. Este mensaje fue predicado el 29 de enero del año 61. Glorioso mensaje, volveos al norte. Y eso es lo que vamos a estar hablando quizás por unos 2 o 3 servicios, porque quiero ir muy despacio para que usted vaya viendo algunas partes muy importantes de este tema, porque para mí este mensaje es muy rico realmente. Como digo, a mí, cuando yo lo había leído hace unos 3 años más o menos atrás, me sorprendió en gran manera. Dije, algún momento esto lo voy a predicar. Lo voy a predicar todo este mensaje de principio a fin. Y he sentido en mi corazón hablar en esta mañana, aunque sea una parte de este mensaje, y estaremos continuando en los próximos servicios. Mire, empezaré desde el párrafo 4 y vamos a ir muy despacio y vamos a ir a la Biblia, vamos a ir revisando parte por parte este glorioso mensaje. Sí, dice del párrafo 4, empieza el santo profeta, dice: ahora, mientras leemos las escrituras, me gustaría tomar un texto, si se puede llamar eso, del 3er versículo del capítulo 2 de Deuteronomio. Eso es lo que acabamos de leer, ¿no? Y se lee: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Solamente con ese corto verso se va a traer un tremendo mensaje el santo profeta de Dios. Ahora, y luego dice, como siempre todo predicador va a poner un título a su tema. Yo quisiera hablar sobre el tema de volveos al norte, dice. Vamos a ir un poquito atrás para ir viendo en detalle este tema. En el libro de Génesis capítulo 12, el verso 7, el Señor hace una promesa. Vamos a leer. Vamos a recorrer la Biblia. Génesis capítulo 12, el Señor le hace una promesa. Vamos a ir al principio y luego el peregrinar del pueblo de Israel y su llegada hacia la tierra prometida. Vamos pero al principio, a Génesis. Bendito sea el Señor. El capítulo 12, el verso 7. Dice la palabra del Señor: y apareció Jehová a Abraham. Todavía no era Abraham, todavía era Abraham. El verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, Palestina, Canaán. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Era una promesa. El Señor ya le dice aquí a Abraham de que la Palestina, Canaán, le iba a dar como herencia a la descendencia de Abraham, o sea, al pueblo de Israel. El Señor hace esta promesa. Es un pacto. Una promesa es un pacto que el Señor hace. Él no puede fallar en cumplir sus promesas. Dios es Dios. Y toda promesa que Él hace en su palabra, Él tiene que cumplirlas. Ahora, más adelante nosotros vemos que por razón de los celos de los hermanos de José,
el pueblo de Israel llega a ser esclavo en Egipto. Usted sabe la historia de José, ¿no es cierto? Los celos de los hijos de Jacob. Entonces el pueblo de Israel llega a Egipto, porque José los lleva a su padre, lleva a sus hermanos a Egipto. Y luego, de esa manera, el pueblo de Israel, después de que Faraón muere, Faraón que le conocía a José y que le dio esa posesión, usted sabe, como el segundo al mando en el reino en Egipto. Después de la muerte de ese Faraón, viene otro que no conocía a José. Y ahí es donde vienen los problemas. Y esclaviza a este Faraón a los israelitas, ahí en Egipto. Pero el Señor hizo una promesa en Génesis 15. Leamos ahí. Génesis capítulo 15. Bendito sea el Señor. Estamos poniendo una base para este glorioso mensaje. Génesis capítulo 15. El verso 13. A Abraham mismo el Señor le dijo esto. Escuche. El verso 13 del capítulo 15. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Esa tierra ajena era Egipto. Repetimos. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Ese es Egipto. Y será esclava allí. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, este es Egipto, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso también promete el Señor. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. El verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amén. Ahí vemos nosotros cómo es que el Señor promete que el pueblo de Israel sería liberado de la esclavitud de Egipto e iría hacia la tierra de promesa, a su herencia, que el Señor le dijo a Abraham que su descendencia le sería dada la tierra de Palestina, Canaán, como una herencia, pero que serían esclavos por 400 años, y al final de los 400 años ellos serían liberados. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando llegó el tiempo de la liberación, estamos recorriendo rápidamente esto para entrar al tema. Cuando llegó el tiempo de la liberación del pueblo de Israel, cuando llegó el tiempo de los 400 años que el Señor dijo, preparó el siervo, el libertador, Moisés, el siervo del Señor. Cuando llegó ese tiempo, el éxodo significa salida. El éxodo es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto rumbo hacia la tierra de promesa, la tierra prometida, Canaán, Palestina. En el libro de Éxodo capítulo 12, bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 12, el verso 38. Nos dice aquí quiénes fueron los que salieron. Éxodo 12, 38. Desde el verso 37. Éxodo 12, 37 dice: partieron los hijos de Israel, partieron o salieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Se dice que era aproximadamente 2 millones que salieron.
El verso 38 dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. O sea, una multitud mixta salió. Salieron prosélitos, salieron extranjeros juntamente con el pueblo de Israel. No solamente salió Israel, sino que también salieron extranjeros también, como dice aquí. También subió con ellos, con el pueblo de Israel, grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Amén. Ahí está. Este es el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de acuerdo a la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Qué bueno es el Señor. Fue un tiempo glorioso. El tiempo del primer éxodo, de la liberación del pueblo de Israel, fue un tiempo glorioso. Ustedes han de haber visto la película Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille. Es una gran película, Los 10 Mandamientos. Ahí nosotros podemos ver cómo es que salieron de ahí de una forma tan tremenda. Tanta alegría en ese pueblo, porque llegó el momento de su liberación. Ese es un tipo. El primer éxodo es un tipo del tercer éxodo en el que hoy estamos viviendo, porque hay 3 éxodos. Y nosotros estamos viviendo en el tercer éxodo. La liberación del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Para eso, de igual manera, así como fue enviado un Moisés, un mensajero, para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, en el primer éxodo, Dios de igual manera ha enviado otro mensajero con otro mensaje para hacer posible otra salida en un tercer éxodo del pueblo de Dios. El Israel natural salieron de Egipto, de esa nación de Egipto. Hoy el pueblo de Dios en este tercer éxodo ya no sale de una nación natural, física, sino que sale de una condición espiritual. Sale de la Odisea, sale de las condiciones de la Odisea. Para eso nos envió un mensajero, para sacarnos de las condiciones de la Odisea. Sale de las denominaciones. Esto es tremendo, es que usted tiene que entender esto. El propósito por el cual Dios envió un mensajero. ¿Por qué le envió el Señor a Moisés? ¿Con qué propósito le envió el Señor, Dios Todopoderoso, que le apareció allá en una zarza a Moisés? Yo he oído el clamor de mi pueblo, dijo, y te envío a ti para que liberes a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Ellos estaban clamando, querían liberación, ya no soportaban los latigazos de los egipcios. Estaban sufriendo demasiado. Entonces toma Dios a un hombre. El Señor siempre hace eso. En cada edad, en cada dispensación, el Señor toma a un hombre, un mensajero, un profeta, como un libertador. Yo estaré en tu boca, le dijo el Señor a Moisés, porque él no quería ir. Toma a mi hermano, dijo, que es más preparado que mí. No le dijo. Los profetas fueron llamados dioses en la Biblia, a quienes les vino la palabra. Les fue entregado un mensaje, una comisión de parte de Dios. Entonces Moisés, no de una manera militar, sino con el poder de Dios, porque ya intentó Moisés hacerlo de una manera militar, a la fuerza humana. Mató a un egipcio. No era esa la manera de liberar al pueblo. Por eso el Señor le dijo, esto no es con ejército ni con espada. No vas a reunir tú una cantidad de unos miles de militares para hacer posible la liberación de mi pueblo, Moisés. No, así no es esa la manera. Es con mi Santo Espíritu. Yo mostraré mi poder. Y de esa manera, aunque Faraón se endureció, ustedes saben cómo es que no dejaba ir al pueblo. Así es Satanás, porque Faraón es un tipo de Satanás, quien tiene esclavizado al mundo, a la gente.
a los hijos de Dios, los tiene esclavizados. Pero viene el Señor, por razón de sus promesas, a liberar. Envía a sus siervos, envía a sus mensajeros. Es glorioso realmente. Y esto debido a la gracia de Dios. Yo he oído el clamor de mi pueblo, dijo. El Señor tuvo compasión de esa gente. Oyó el clamor, los ruegos del pueblo de Israel. Clama a mí y te responderé, dijo el Señor. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Como el pueblo de Israel estaba clamando, entonces el Señor escuchó ese clamor y se preparó para hacer posible la liberación. Envió a su siervo, le mostró sus señales, sus maravillas, le mostró su poder y luego le envió con seguridad. Moisés fue seguro que quien le había comisionado era Dios. Por eso él dijo: si yo voy al pueblo de Israel y ellos me preguntan que quién me ha enviado, ¿qué les voy a decir? Porque el Señor se dio a conocer a Moisés como el Yo Soy. No le dio un nombre. Solo le dijo: yo soy el que soy. Entonces él dijo: pero si el pueblo me pregunta de que quién me ha enviado, ¿qué les voy a decir? Diles: el Yo Soy me ha enviado. El nombre de Dios no fue revelado en el Antiguo Testamento. Fue revelado en el Nuevo Testamento el nombre humano de Dios. El nombre humano de Dios es Jesucristo. Él fue con seguridad, Moisés, sabiendo que quien le envió era Dios mismo, quien le había aparecido en la zarza ardiente. Vemos nosotros este acto de Dios en ese tiempo de una manera tremenda. Cómo es que el Señor muestra su poder. Y aunque Faraón se endurecía y no quería dejar ir al pueblo, como dice la Biblia, llegó el momento, en la 10ª plaga, usted sabe, son 10 plagas, ¿no? Cuando era hora ya, era hora de que el pueblo de Israel sea libre. Por fin, la promesa se iba a cumplir. La promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de su descendencia, estaba llegando esa hora gloriosa. Entonces por fin el pueblo de Israel, como dice la Biblia, con mano fuerte, con mano poderosa, sale. Partieron pues, como acabamos de leer, rumbo a esa tierra de promesa. ¿Qué tiempo más glorioso fue ese? Es un tipo perfecto de la liberación de los hijos de Dios en el tercer éxodo. Saliendo del mundo, saliendo de la esclavitud del pecado del mundo, donde Faraón, Satanás, los tiene aprisionados. Nos tenía aprisionados a usted y a mí. Y aún hay gente todavía ya aprisionados bajo las cadenas del pecado, donde Satanás los tiene ahí. Pero también la gente también está esclavizada en denominaciones. Egipto representa al mundo y a las denominaciones también, ya la condición de la Odisea. Este tercer éxodo tiene que ver con la salida, con la liberación del pueblo de Dios de las cadenas denominacionales. Usted tiene que entender eso, del sistema organizacional. De ahí es donde es liberado el pueblo de Dios en el tercer éxodo. No podemos nosotros traer esos sistemas dentro del mensaje. Si de ahí es lo que el Señor nos saca, más bien nos libera de ahí. Eso usted tiene que entender para comenzar. ¿De dónde es lo que el Señor saca a su pueblo? En el tercer éxodo. Como fue en el primero, es en el tercer éxodo. Como fue en el segundo éxodo. Siempre Dios obra de la misma manera. Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sus modos no cambian. En este tercer éxodo, el Señor envió de igual manera a un Moisés con un mensaje de liberación para sacarnos de todo sistema organizacional, denominacional, hacia una tierra de promesa bendita.
un Canaán espiritual, una piedra de corona, sacándonos de la condición de la séptima edad que es la Odisea, hacia una tierra prometida espiritual. Esto es glorioso realmente. Entonces, mire, avanzando un poquito más, considero, como digo, un mensaje profético. Voy a leer de otra versión de Biblia, en Deuteronomio 2. Escuche, esa es la escritura base que habíamos leído. Dice así: pero a nuestro Dios le pareció que habíamos estado allí demasiado tiempo. El pueblo de Israel tuvo 3 etapas en su peregrinación. La salida de Egipto, primera etapa. Luego el desierto, al cruzar el Mar Rojo. El Mar Rojo representa el bautismo en agua. Es la primera etapa. Egipto, el bautismo en agua en el Mar Rojo. La Biblia así lo dice. Y luego, la segunda etapa es el desierto. Y la tercera etapa era Canaán, la tierra de promesa. Amén. Esas son las 3 etapas en la caminata del pueblo de Israel rumbo hacia la tierra prometida. Esas 3 etapas es donde el creyente en el tercer éxodo también de igual manera tiene que pasar. Tiene que salir de las denominaciones, salir de en medio de ellos, pueblo mío. Y se oyó una voz, Apocalipsis 18:4, salid de en medio de ella, pueblo mío. Es el tercer éxodo. 3 etapas, son 3 etapas: salida, jornada y llegada. De eso lo hemos hablado mucho. Entonces, el pueblo de Israel sale de Egipto rumbo a la tierra de promesa, cruzan el Mar Rojo por el poder de Dios, por supuesto. Mire cómo el Señor, qué gracia bendita, les proveyó los medios, abrió camino donde no había camino. Les abrió el Mar Rojo para que pasaran en seco, dice la Biblia. Dice la Biblia que pasaron como por un abismo. Se pusieron de lado a lado las aguas como paredes para que el pueblo de Israel pasara, y en seco. Mire, qué tremendo es el Señor, qué glorioso es su poder. Pero viene la segunda etapa, que es la parte más difícil, la etapa más dura. Después de que cruzaron el Mar Rojo, hubo tanto gozo, así como cuando salieron, hubo gran gozo, posiblemente llantos, lágrimas de alegría cuando salían. Cuando cruzaron el Mar Rojo y sus enemigos murieron ahí ahogados, la milicia egipcia, al otro lado danzaron en el espíritu del gozo, de la alegría. María cogió el pandero y empezó a danzar, mostrando victoria sobre los enemigos de Jehová, el Señor. Era un tiempo de alegría y de gozo de igual manera. Ellos estaban regocijando en gran manera, y vemos ahí el cántico de Moisés y todo eso. Eso es muy glorioso, muy tremendo, las etapas del peregrinar cristiano hacia una tierra de promesa. Ahora, pero mire, vamos a mirar algunas cosas aquí. ¿Cómo es que el pueblo de Israel demoró demasiado por causa de la incredulidad en el desierto? Mire, escuche. Estoy leyendo Deuteronomio 2 en otra versión de Biblia. No dice, pero a nuestro Dios le pareció que habíamos estado allí demasiado tiempo en el desierto. Aquí está Moisés diciendo, pero a nuestro Dios le pareció que habíamos estado allí en el desierto demasiado tiempo. Bueno, en esta versión de Biblia dice así. ¿Qué decía en la versión 60? Bastante habéis rodeado este monte. Bastante habéis rodeado este monte. O sea, muchos años ya han estado aquí rodeando este monte.
estaban rodeando el desierto, dando las vueltas en el desierto. Por eso el Señor les dice, bastante tiempo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Eso estaba diciendo el Señor, que tomen su rumbo hacia la tierra prometida, hacia la tierra de promesa, que ya habían estado demasiado tiempo ahí, dando las vueltas en el desierto. Escucha, esta versión de Biblia dice, pero a nuestro Dios le pareció que habíamos estado allí demasiado tiempo y nos ordenó ir hacia el norte. Antes nos advirtió que al pasar por la región de Seir, escuche, antes nos advirtió que al pasar por la región de Seir, rumbo hacia la tierra prometida, no atacáramos a los descendientes de Esaú. Ahora el Señor dio órdenes que cuando avanzaran hacia el norte y llegaran a la región de Seir, dice, el Señor les prohibió que ataquen a los edomitas. Estos eran los descendientes de Esaú. Dice aquí esta versión, antes nos advirtió que al pasar por la región de Seir no atacáramos a los descendientes de Esaú. Esto enseña mucho, hermano. Si tan solo se captar estas cosas, porque ya vamos a leer el mensaje más adelante, lo que el santo profeta nos enseña respecto a estas escrituras que estamos leyendo. Dice que el Señor les prohibió que peleen, que no peleen, que no entren en conflictos, que simplemente pasen en paz, porque a paz nos llamó Dios. ¿Por qué estar peleando unos con otros? Iglesias con iglesias, pastores con pastores, creyentes con creyentes, guerra espiritual. Allá era batallas físicas, guerras físicas. Hoy son espirituales, pero es lo mismo. Pero el Señor está prohibiendo que se entre en conflicto, que seamos gente de paz. Y había razones del por qué el Señor les prohibió que entren en conflictos o en batallas con los edomitas, los descendientes de Esaú. ¿Sabe por qué? Porque Esaú era hermano de Jacob, y de Jacob vino el pueblo de Israel. Eran medios hermanos, eran parientes. Por eso es que el Señor les prohíbe que entren en conflicto con sus parientes, con sus medios hermanos. Solamente pasen. Ahora, por supuesto, Esaú y estas otras naciones tienen su representación a lo que son las iglesias denominacionales. Esto es muy importante que nosotros podamos entender. Dice, escuche, antes nos advirtió que al pasar por la región de Seir no atacáramos a los descendientes de Esaú, pues esa región les pertenece. O sea, Dios les había dado esa región a los hijos de Esaú. Dios mismo les había dado esa parte en posesión a ellos. Y el pueblo de Israel no tenía que ir a hacer guerra ahí para tratar de adueñarse de esa tierra, porque el Señor ya les había dado a los hijos de Esaú. Simplemente pasen por ahí, rumbo al norte, donde el Señor les había prometido una herencia a ellos, pero no acá en Seir. Acá les pertenecía a los edomitas o a los hijos de Esaú. Esto es muy tremendo, muy importante, hermano, porque Dios también repartió a cada uno como Él quiso, dice la Biblia. Y uno debe respetar realmente la posición en que Dios le ha puesto a cada uno. Aún los denominacionales que no tienen la luz de este mensaje merecen respeto, por supuesto, y no tenemos que entrar en conflicto. El Señor dice que no lo hagamos, porque son la iglesia denominacional que se queda en la gran tribulación, son medios hermanos, son hijos de Dios mismo.
Solamente que una parte el Señor ha seleccionado para que sea su novia, pero somos el mismo pueblo, la misma tela. Entonces no podemos entrar en conflicto con nuestros hermanos. A la luz que Dios les permite tener, hay que respetarlos, eso está bien, son hijos de Dios. Tiene que entender usted eso, porque el profeta eso es lo que nos va a enseñar más adelante. Escuche, dice entonces esta versión de Biblia está diciendo así: antes nos advirtió que al pasar por la región de Seir no atacáramos a los descendientes de Saúl, pues esa región les pertenece. Allí habían vivido los horeos, pero los descendientes de Saúl los destruyeron y se quedaron con su tierra. Por eso Dios dijo que no nos daría ni un pedazo de ese territorio. Dios les colocó y les posesionó a ellos allí. Y aunque ellos nos tenían miedo, nos ordenó no hacerles daño, pues después de todo eran nuestros parientes. Sí, eran parientes del pueblo de Israel, porque Saúl era hermano de Jacob, como lo sabemos, y de Saúl vienen los edomitas, que estaban ahí en Seir. Sigue diciendo, solo debíamos comprarles la comida y el agua que necesitáramos, y luego pasar de camino. Dice, yo les hice recordar, esto está diciendo Moisés, ¿no? Yo les hice recordar que Dios los había bendecido en todo lo que ustedes habían hecho durante esos 40 años. En verdad Dios los ha protegido y cuidado en todo el viaje por el desierto, y nada les ha faltado. Luego nos alejamos por el camino de del Arabá, que comienza en Elat y Esión-Geber, y pasamos por Seir. De allí nos desviamos, dice, por el camino del desierto que lleva a Moab. Ahora, esta es otra parte, otra tierra, más adelante. Moab, los moabitas. El Señor también les prohíbe que entren en guerra, en conflictos militares con los moabitas. Moab, en cambio, de igual manera, usted sabe, los moabitas vienen de Lot. Lot, el sobrino de Abraham, de igual manera eran parientes. Y el Señor también de igual manera les prohíbe que entren en conflicto con sus medios hermanos, sus parientes. Dios les ha dado una tierra, una posesión, y hay que respetar. Es así con los hijos de Dios, cada uno en su posición, aunque esté en alguna denominación. Bueno, es la luz que Dios les ha permitido tener, y así le sirven al Señor, y no hay ni para qué estar entrando en conflicto, ni en peleas, ni en discusiones con ellos. Amén a la palabra. Dice aquí, fue entonces cuando Dios nos ordenó no atacar a los moabitas, que son descendientes de Lot. Usted sabe la historia, ¿no? Nos dijo además, el Señor dijo esto, que tampoco nos daría ni un pedazo de la región de Ar, pues ese territorio les pertenece. Una posesión, un lugar asignado por Dios. Dios colocó a cada uno como Él quiso y donde Él quiso. Antes ese territorio era de los emitas, que eran un pueblo muy grande, con gente tan alta como los gigantes anaquitas. La mayoría de la gente los conocía con el nombre de refaitas, pero los moabitas fueron los primeros en llamarles emitas. Bendito sea el Señor. Ahora el santo profeta de Dios dice esto: sería difícil para Israel pensar que la tierra prometida estaba 40 años de lejos. No pensaron ellos
El pueblo de Israel ni se le cruzó por la mente que en 40 años iban a llegar recién a la tierra prometida. Nunca pensaron, ellos pensaron que iban a llegar en unos pocos días nada más a la tierra de promesa. Así como viajó Abraham de Canaán a Egipto por razón de que hubo hambre, dice la Biblia. Bueno, el pueblo de Israel de igual manera no pensó que iban a estar tanto tiempo dando las vueltas en el desierto. Escuche, el santo profeta dice esto: sería difícil para Israel pensar que la tierra prometida estaba 40 años de lejos, como hasta el día de hoy. Mis amados hermanos, es difícil hacerles entender que estamos de igual manera como el pueblo de Israel, dando las vueltas en el desierto. Es lo mismo, hermano. Y es difícil hacerles entender que si siguen con este mismo sistema, el tiempo demora más todavía. 40 años es una generación, tome en cuenta eso. Tome en cuenta, es muy importante esto. 40 años es una generación. Una generación constituye 40 años. Una generación vagaron el pueblo de Israel en el desierto. Toda una generación. Sería difícil para Israel pensar que la tierra prometida estaba 40 años de lejos, cuando ellos estaban parados al otro lado del Mar Rojo, danzando, gritando, regocijándose. Pensaron que ya iban a llegar después de cruzar el Mar Rojo, que ya estaba cerca la tierra prometida. Ni se imaginaron que en el desierto, después de cruzar el Mar Rojo, iban a vagar 40 años. ¿Y por qué razón? Vamos a ver esas cosas, hermano. Vamos a ver esas cosas. Por razón de peleoneros, hombres de guerra, habla la Biblia. Escuche, yo voy despacio para ir comprendiendo bien este glorioso mensaje. Sería difícil para Israel pensar que la tierra prometida estaba 40 años de lejos. Y el santo profeta acá más adelante nos va a decir que si seguimos con la misma idea de nuestros padres, otros 40 años vamos a vagar en este desierto espiritual. Alguien debe levantarse, así como Josué y Caleb, con una visión correcta para llevar al pueblo hacia la tierra prometida y dejar de vagar en el desierto. Bastante habéis rodeado este monte, dice el Señor. Vuelvan al norte, rumbo hacia la tierra de promesa. Escuche, cuando ellos estaban parados al otro lado del Mar Rojo, danzando, gritando, regocijándose, cuando ellos únicamente estaban a solo unos cuantos días de ella. Estaban solo a unos cuantos días, hermano, después de cruzar el Mar Rojo. No estaban a muchos días de ahí, hermano, de la tierra prometida. Esto es muy tremendo, hermano. Pareciera ser increíble cómo es que el pueblo de Israel haya vagado. ¿Cuántos años? Son 40 años. Eso es una generación. Si la tierra prometida no estaba muy lejos. Tremendo es esto, decir que estaban perdidos, en otras palabras. Estaban perdidos dando la vuelta ahí, sin encontrar su rumbo hacia la tierra prometida, como están hoy de igual manera, hermano. Están perdidos, no saben cuál es el rumbo correcto que lleva hacia la tierra prometida. ¿Cuál es la vía? ¿Quién puede decir que no? Estamos en un desierto espiritual.
Si no, dígame usted, ¿dónde está ese Dios del libro de los Hechos? ¿Dónde está ese Dios de poder del libro de los Hechos? ¿Dónde está? Porque el Señor prometió un Pentecostés una vez más en el tiempo del fin. ¿Dónde está? ¿Quién ha llegado a eso? ¿Quién ha llegado a esa tierra de promesa? Nadie. Eso es porque estamos de igual manera como el pueblo de Israel, dando la vuelta como en un círculo en el desierto. Y haciendo cosas que el Señor, claro, por eso es que les dice acá, ya basta. ¿Hasta cuándo? Ya demasiado tiempo han estado rodeando este monte aquí. Escuche. La distancia, veamos la distancia. Esto es importante. Por eso es bueno estudiar, hermano. Porque el profeta, claro, aquí no nos da la distancia, pero por eso es que uno tiene que estudiar, escudriñar, buscar en otras partes. ¿Cuál es la distancia de Egipto hacia la tierra prometida, hacia Canaán? Dice que de Egipto a Canaán, o de Canaán a Egipto, bueno, es lo mismo, tiene 847 kilómetros. Ni siquiera 1000 kilómetros no tenía. Piense usted en esto. No tenía ni 1000 kilómetros de distancia de Egipto a la tierra prometida. No tenía ni 1000 kilómetros. Ahora, por supuesto, en ese tiempo a pie. Según se calcula, se dice que en carro, hoy que tenemos vías y carros, dice que se hace entre 14 y 15 horas, únicamente. Entre 14 y 15 horas, saliendo de Egipto, se llega a Canaán, en carro. 14 o 15 horas, máximo, y llega a Canaán saliendo de Egipto. ¿Me está entendiendo? Yendo a pie, se calcula que se hubiera hecho solamente 11 días de Egipto a Canaán. Piense usted en eso, solamente unos 11 días nada más tenían de camino. ¿Y cuántos años estuvieron? 40 años, pareciera ser increíble. Dios es Dios, no se puede jugar con Él. No se puede jugar con Él. Dice el santo profeta aquí, no era sino solo a una corta distancia. Y sí, el profeta lo que dice aquí es verdad, porque al mirar cómo calculan algunas personas que ya han viajado en tiempo presente, por supuesto, en tiempo actual, calculan que solamente 11 días se hace. 11 días. Ni siquiera 15 días para decir unas 3 semanas. No, solo 11 días a pie y llega. Dice el profeta aquí, no era sino solo a una corta distancia. Yo pienso que en automóvil, dice usted, probablemente la pudieran recorrer en 1 hora y media. Ustedes caminando probablemente pudieran llegar a la tierra prometida fácilmente en 2 o 3 o 4 o algo así. Bueno, yo investigué esto y calculan los que ya han hecho estos viajes, como estamos diciendo, en carro, unas 14 a 15 horas. Y a pie, unos 11 días. Sigue diciendo aquí el profeta, y ellos estaban pensando que ellos casi estaban allí. Como hoy, hermano, es igual, hermano, como es que hoy también piensan que ya está ahí, la tierra prometida. No se imaginan, hermano, que todavía estamos lejos. Con esos sistemas denominacionales, ¿cuándo vamos a llegar a la tierra prometida? Cuando el hombre quiere gobernar al hombre. Y el Espíritu de Dios, que debe ser el líder y el guía del pueblo de Dios, a un lado. Queriendo a su manera cada uno. Ahí están los Datán y Coré. ¿Y cuánto peleonero ahí causando conflictos y problemas? ¿Cuándo van a llegar así?
Oh, hermano, esto es muy tremendo. Más adelante, escuche. Y ellos, el pueblo de Israel, estaban pensando que ellos casi estaban allí. Ni se imaginaron que estaban a 40 años. Y estaban disfrutando, dice, de un gran jubileo, gritando y alabando a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Ah! ¡Qué tremendo! Es como que las denominaciones también pueden estar saltando y gritando y pensando de que están cerca al Pentecostés prometido, y ni se dan de cuenta que bajo sistemas organizacionales no van a llegar de esa manera. Dios sabe lo que espera: que la antigua generación muera. Esto podría ser cruel, pero es la verdad de la Biblia. Dios esperó que esa antigua generación de peleoneros se muera, se acabe. Y luego levantó una nueva generación con 2 líderes a la cabeza, Josué y Caleb, para que ellos lleven al pueblo hacia la tierra prometida. Esa antigua generación murió. El Señor mismo esperó hasta que se mueran esa antigua generación de peleoneros, divisionistas, y luego sí levantó una nueva generación con una nueva visión. Eso vamos a ver más adelante, mis amados hermanos. Entonces escuche esto. Y ellos estaban pensando que ellos casi estaban allí, y estaban disfrutando de un gran jubileo, gritando y alabando a Dios y viendo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Y cómo es que hubiera sido difícil hacerlos creer que estaban a 40 años de lejos de esa promesa? Hoy de igual manera, hermano, es muy difícil hacerles ver que bajo estos sistemas organizacionales estamos a años lejos de la promesa. El Señor de igual manera nos dice: bastante tiempo habéis estado rodeando este monte. Porque eso es lo que sucede hoy. Se está dando la vuelta como en un círculo, y quizás regocijándose y alabando a Dios como el pueblo de Israel por las bendiciones pasadas. Pero el pueblo tiene que avanzar hacia la tierra de promesa y no estar viviendo de experiencias pasadas. Las experiencias pasadas están bien, pero ya pasaron. La luz va avanzando. Es un camino hacia una promesa. Hay que caminar, hay que avanzar de luz en luz, de revelación en revelación, hasta alcanzar la plenitud. Muy tremendo. Hubiera sido difícil hacerlos creer que estaban a 40 años de lejos de esa promesa. Trate de hacerlos entender esto, hermano, y verá cómo no ven eso. De la promesa de la plenitud, dice aquí, de la promesa de Dios que Él les prometió. A nosotros de igual manera se nos hizo una promesa, hermano, espiritual, como a ellos fue literal, una posesión, una herencia. De igual manera a nosotros se nos ha hecho una promesa espiritual, un Canaán espiritual, un bautismo del Espíritu Santo, un Pentecostés. Pero ¿quién ha llegado ahí? No se ha llegado, pero se está tratando de llegar, porque Dios está levantando una nueva generación con una nueva visión, y se están acabando los viejos peleoneros, divisionistas, que por todos han estado pelea y pelea, división tras división, todos contra todos. Eso se está acabando, tiene que acabarse eso. Ya estamos terminando. El párrafo 5 dice: la gracia les había provisto una gran cosa. Todo es por gracia, hermano. Si estamos aquí, hermanos, por la gracia de Dios, ¿dónde estuviéramos si no fuera por su gracia? Dios nos ha mantenido, nos ha guardado, nos ha protegido
De alguna manera, aunque le hemos fallado, pero el Señor todavía nos tiene, nos sostiene de su mano, nos mantiene en el camino, avanzando, con luchas y pruebas, con lágrimas algunas veces, pero estamos por gracia en el camino. Muchos no están, mire ustedes, están en el mundo, allá afuera, disfrutando según ellos allá en el pecado, en las fiestas, en los bailes, en los vicios, ahí están. Pero a nosotros el Señor nos ha guardado realmente, es su gracia. El pueblo de Israel fue lo mismo, hermano. El Señor fue tan bueno con ese pueblo rebelde. La gracia les había provisto una gran cosa. La gracia les había provisto un cordero de la Pascua. La gracia les había provisto un profeta, Moisés. Todo era gracia para ese pueblo. Y la gracia les había provisto un ángel. Mi ángel irá delante de ti, le dijo a Moisés. Era el guía, la columna de fuego. El cordero de Pascua era para sus pecados. Qué bueno es el Señor. Les proveyó el cordero para hacer expiación por sus pecados. Todo es por gracia. De igual manera, al Dios con nosotros, un cordero, el cordero de Dios, el Señor Jesucristo, por gracia ha sido dado Él también. El profeta de ellos fue su instructor. ¿Fue así o no fue así? El gran siervo Moisés fue el instructor, el legislador, el gran profeta de Dios. ¿Quién fue el guía? El instrumento. El profeta de ellos fue su instructor. Hoy también tenemos un profeta. Es lo mismo en este tercer éxodo. Usted tiene que entender eso. El Señor no cambia en su sistema, en su manera de obrar. El ángel fue el guía de ellos. La gracia les había provisto todo para ellos. Pero a pesar de todo eso, ellos querían una ley. Y esta gracia les había provisto un escape de Egipto antes que ellos tuvieran alguna ley. ¿Para qué? Entonces la gracia les había provisto uno de los avivamientos más grandes que jamás habían tenido. Glorioso, maravilloso. En este avivamiento ellos habían visto grandes poderes de Dios. Porque ¿qué es un avivamiento? Un movimiento del poder de Dios. Eso es lo que es un avivamiento. Un movimiento del poder de Dios. Dios manifestándose en su poder, en su gloria. Este avivamiento ellos habían visto, en este avivamiento ellos habían visto grandes poderes de Dios. ¿Vieron el pueblo de Israel eso? Por supuesto. Mire las plagas, mire usted todo eso. Mire abrirse el mar rojo, los poderes de Dios. Debido a eso hubo gran gozo. En este avivamiento ellos habían visto la luz del sol mientras el resto del mundo estaba en tinieblas. ¿No hemos visto nosotros también eso? En un mundo de tinieblas, la odisea ciega. ¿No nos ha resplandecido la luz de este glorioso mensaje? Claro, su gracia para con nosotros. Pero ¿por qué estamos en este desierto? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa? Dale la vuelta en el desierto. ¿Quiénes son los culpables? Los líderes, los viejos peleoneros. En este avivamiento ellos habían visto la mano poderosa de Dios liberar al pueblo inocente, sacándolos de la esclavitud a la liberación. Y en este tiempo, después que habían cruzado al otro lado del Mar Rojo, ellos encontraron muertos a todos sus enemigos en el Mar Rojo detrás de ellos. ¿Por qué querían añadir algo a eso? ¡Qué glorioso! Hemos visto muchas cosas muertas atrás, hermano, quedadas atrás. Termino aquí que en el párrafo 6, ellos estaban casi como nuestros padres pentecostales estaban hace 40 años o más. Aquí el profeta de Dios va a hablar de las denominaciones. El pueblo de Israel, dice, ellos, el pueblo de Israel, estaban casi como nuestros padres pentecostales estaban hace 40 años
o más. Después que habían visto las mismas cosas que ellos habían visto, uno de los avivamientos más poderosos que la iglesia jamás tuvo. Estamos hablando de la calle Azusa, 1906, el avivamiento pentecostal. Estuvimos viendo, recuerdan la otra semana, el avivamiento galés, ¿no? Tremendos avivamientos, movimientos del poder de Dios. En la calle Azusa, el movimiento pentecostal, cuando los dones empezaron a manifestarse, el hablar en lenguas y todo eso, fue glorioso, un tiempo glorioso. Pero ¿qué sucedió? Se dejó ir ese tiempo. Escuche, esto estaremos ampliando. Después que habíamos visto las mismas cosas que ellos habían visto, uno de los avivamientos más poderosos que la iglesia jamás tuvo, viendo la sanidad divina, la gente sacada de la esclavitud, estando atada por cadenas de denominaciones y demás, y entrar en una liberación. Qué cosa más gloriosa, hermano. Esto da ganas de llorar realmente. ¿Por qué se ha dejado ir ese tiempo glorioso? Cuando la gente realmente era convertida, realmente era gente llena del Espíritu Santo. Los dones del hablar en lenguas y las interpretaciones, las profecías, tenían todo en su lugar correcto. Pero ahora es solo metal que resuena y címbalo que retiñe, pura imitación natural, imitación carnal. Los pentecostales de hoy no son como los pentecostales de 1906. Ya no son así. Mire usted, hasta la manera de vestir ya no es la misma. Van dejando entrar el mundo poco a poco, iglesias mundanas. Y aunque son miles de miembros que tienen, pero mire la calidad de gente que está ahí. Mire la manera de vestir, todas perfumadas y de caras pintadas, y todo ese tipo de gente llenando las iglesias. La iglesia pentecostal de 1906 no era así. Eran gente llena del Espíritu Santo, que vivía realmente una vida convertida. Escuche, estoy en el párrafo 6 donde voy a dejar. Ellos estaban casi como nuestros padres pentecostales estaban hace 40 años o más. Después que habíamos visto las mismas cosas que ellos habían visto, uno de los avivamientos más poderosos que la iglesia jamás tuvo, viendo la sanidad divina, la gente sacada de la esclavitud, estando atada por cadenas de denominaciones. Pueblo libre, hermano. El pueblo de Dios es un pueblo libre, libre de cadenas denominacionales, de gobierno de hombre. Es un pueblo libre para adorar al Señor como dicta su conciencia y entrar en una liberación. La gracia les había provisto todo lo que ellos necesitaban. Un ángel de Dios para guiarlos, profetas, grandes hombres, grandes siervos tenía la iglesia pentecostal también al principio. Ahí está ese negrito Seymour, que era el predicador en ese pequeño grupo donde empezó a manifestarse los dones del Espíritu. Qué tiempo más glorioso, hermano. Estaremos ampliando esto más adelante en la voluntad del Señor. Como digo, considero un mensaje muy tremendo, muy glorioso. Que el Señor nos ayude a hablar de este mensaje de una forma detallada para ir viendo cada cosa. Que Dios les bendiga en esta mañana. Demos gracias al Señor. Póngase de pie. Oremos. Si hay algo que tenemos que reconocer, que le estamos fallando al Señor, hay que pedir perdón.